Mi nombre es Felipe Granados, escribo. La mayor parte de mi trabajo se encuentra sin editar. No es algo que en realidad me desvele mucho. Primero porque escribir es un proceso que abarca muchas cosas, pero ya en el plano de publicación entran otras influencias en juego. Y muchas veces si uno está fuera de algunos círculos no tiene facilidad para acceder a ver su libro impreso. Una vez en una de estas reuniones literarias o presentaciones de libros, escuché a un poeta con bastantes libros publicados decirle a otro poeta que necesitaba publicar en un lapso de 3 meses porque ya tenía el disco duro de la computadora lleno de poemas. Yo no creo en el poeta con la varita mágica o en el tipo que mira estas hormigas y hace la oda a la hormiga que carga la hoja, o esas máquinas de cagar poesía, o el mito del Midas que todo lo que toca lo hace poema. Vamos a tocar un tema, amigos poetas, un tema que muchos nos mueve. Hace poco más de 5 años desapareció físicamente un poeta cartaginés que a mi parecer movió toda una generación y todo un movimiento de poesía urbana. Su nombre es Felipe Granados. Se marchó a los 33 años de edad el día 26 de agosto del 2009. Hoy lo recordamos en este encuentro que tenemos de poesía, una poesía que mueve neuronas, como ese gran ser humano que nos marcó con una poesía irreverente y ácida, con una poesía con una nostalgia muy particular, y a través de sus versos que son y será un grito contra la mediocridad reinante. ¿Qué recordamos acerca de Felipe? Sí, a mí me encanta la poesía de Felipe Granados. Como persona también me encantó mucho, a pesar de su irreverencia, como era su poesía, era él, ¿verdad? Y yo creo que aprendimos. Hay muchos poetas que quieren ser como Felipe y escribir como Felipe, pero yo creo que es irreemplazable esa poesía en este país. Su libro Soundtrack creo que es uno de los libros temáticos más acertados que hay en el quehacer literario en nuestro país, pero lo que yo rescato de Felipe y que me lo guardé mucho para mí es de escribir, no sé, escribir para uno, ¿verdad? Es salvarse. Yo siento que en ese caos que vivimos los poetas, en mi caso es escribir para tratar de llevar la vida a como se puede, ¿verdad? Y las palabras ayudan, ¿verdad? Es sacar los demonios, es escribir sin pensar que te van a leer, es escribir sin pensar en un libro, es decir, voy a escribir 20 poemas para publicar, o quiero, como decía Felipe, ¿verdad? En el documental, ¿verdad? Tener el CPU lleno de poemas y entonces afanarse por buscar cómo publicar. Pero lo más sensato en la poesía costarricense creo que tiene nombre y apellidos, que es Felipe Granados. Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar? Yo a Felipe lo conocí muy poco, pero recuerdo algunas conversaciones en el mítico bar Rayuela cuando existía, ¿verdad? Y que lo veía ahí siempre hablando sobre lo que sea. Era un tipo que te podía hablar desde Nine Inch Nails hasta León Tolstoy, de una manera alucinante, ¿verdad? Y cantar en la rocola. Y era un tipo bastante alegre, tenía su particularidad, ¿verdad? Y su poesía, pues creo que marcó una generación, ¿verdad? Y fue una poesía necesaria para un tiempo en que Costa Rica quizás estaba adoleciendo de ciertas tendencias repetidas durante décadas, y sale Felipe, y no solo Felipe, ¿verdad? Sino también alguno que otro. Incluso la obra de Luis Chávez marcó una generación, y así como Luis Chávez tiene sus adeptos y sus enemigos, creo que Felipe también tiene muchísimos adeptos, no sé si enemigos realmente, pero creo que hay una necesidad por escribir como él en algunos sectores, ¿verdad? Pero creo que su obra es importantísima por el hecho de que marcó esa generación y es válida, ¿no? Asumir la poesía como no solo una serie de lecturas o afinidades con X tipo de literatura, sino más bien como una forma de vida. Es en ese momento cuando tengo una especie de ruptura con esos poetas o poemas dulzones, donde el mundo es cálido y lleno de colores, y
veo que esa no es mi forma de decir las cosas o lo que quiero gritar. Asumir la poesía ya no como un cuadro de adorno, sino como otra forma de asumir el grito. La comparación no es tan válida, César. Sin embargo, quisiera remitirme a Jorge de Bravo, porque Jorge de Bravo era un poeta muy social. Por ejemplo, en su libro Nosotros los hombres, quizás un 85-90% de sus poemas tienen una temática social. Para mí Felipe Granados tenía eso mismo, pero desde otro punto de vista. Su nostalgia y su ácido en la poesía nos remitía también a algo social sin ser panfleto. Contanos un poquito acerca de las temáticas y los ejes en los cuales rondaba la poesía de Felipe. Mira, comparando, yo creo que no es válido y sí se puede, ¿verdad? Porque, digamos, mis primeras lecturas y las que me aterrizaron a mis propias necesidades y a decir, pucha, hay que ir a la calle o hay que empezar a decir las cosas, no quedarse callado, pues es Jorge de Bravo, ¿verdad? Me parece que tiene esa semilla, ¿verdad? Que a mí, que cada libro me dejó, de Jorge de Bravo, de esa conciencia, ¿verdad? Que tiene toda su poesía. Pero Felipe es otro caso, ¿verdad? Otro caso donde también lo social es importantísimo, porque son cosas cotidianas, cosas que nos duelen a todos, ¿verdad? Como ese poema One Bourbon, One Scott, One Beer. Te lloré borracho, como se tiene que llorar para que sea genuino. Y ese después, track de Mujer y Cocaína, ¿verdad? Son cosas que pasan, pero qué más social que ser honesto, ser sensato, ¿verdad? Y ser humano, ¿verdad? Es como decía antes, yo cuando leo a Felipe no leo algo rebuscado, como algo para decir, sin mucha pose, no es algo así como decir, ay, es un poeta, no, es como usted o como yo queriendo decir lo que estamos diciendo así ahorita. Ahora, perdón. Sí, creo que la sinceridad de Felipe es una de las virtudes más grandes que tienen en su poesía. Y también la visualización de personajes un poco decadentes, ¿verdad? Como la prostituta, el homosexual, un montón de personajes que habitaban esa casa de su poesía y la sinceridad con que escribía. Nosotros quisiéramos aclarar, porque hay un refrán que dice que ningún muerto es malo. Sin embargo, la poesía de Felipe, definitivamente muchísimo antes de que Felipe desapareciera físicamente, era una poesía que ya muchos admirábamos y una poesía que ya era reconocida. Para mí el dicho no vale porque ese dicho aplica cuando lo que importa es el muerto, ¿verdad? Entonces, Lo que importa es la poesía. sí, aquí el mismo Felipe era un poema en sí. Si ustedes lo ven en las entrevistas o en los poemas que están colgados en YouTube. Entonces, para mí es eso, ¿verdad? Nunca va a haber muerto malo cuando lo que prima es lo que se hace. Los grandes poetas se miden a través del fuego del tiempo, quizás, y Felipe ya lo ha trascendido. When the Tigers Broke Free, Pink Floyd. Siento la misma náusea que el tigre frente al aro, y sin embargo salto e ingenuamente creo que es a mí a quien aplauden. Pero este es el costado de la vida que me toca, mordamos pues su entraña hasta sangrarlo.